A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Cercaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR750. 5 minutos. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La implantación del narcotráfico en diferentes estratos políticos en nuestro país denunció este martes el diputado de Gente Emergente, José Luis Pirela, durante su intervención en el debate de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional sobre la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con el tráfico ilegal de drogas y otros delitos. El parlamentario aseguró que lo ocurrido en los últimos días es una muestra de la descomposición moral que hay en Venezuela y además advirtió que el régimen quiere lavarse la cara con la detención de algunos funcionarios como la alcaldesa del municipio Jesús María Ceprún del estado Zulia. Es evidente que el régimen quiere lavarse la cara desmarcándose de los funcionarios y están dejando la impresión algunos de sus voceros de que forma parte de una operación mano de hierro, como la han calificado. Yo diría que esa es una operación mano de seda en la alcahuetería, mano de elástica, es lo que ha sido esa operación, porque tiene años ocurriendo en Venezuela, que se trafica drogas desde el poder y se trafica con combustible, se contrabandea con combustible. Por supuesto, ese show busca que muchas ramas no dejen ver el bosque, pero es evidente que tiene implicaciones políticas, que son confrontaciones en el alto poder donde están golpeando sus peones abajo. Se están dando en la cúpula del poder, se están golpeando abajo y están sacrificando sus peones. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, solicitó este martes a la Asamblea Nacional bajo control oficialista levantar la inmunidad parlamentaria de la diputada del PSV, Taina González, tras ser detenida por su implicación en operaciones de narcotráfico. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, anunció el lunes la expulsión de González, quien fue una de las personas detenidas en los últimos días por casos de narcotráfico y corrupción. En otras noticias, la diputada del Estado Mérida, Mildred Carrero, advirtió que sobre un plan de aniquilamiento de la educación superior en el país y propuso elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional en torno a la situación de la comunidad universitaria. Entendemos que una de las metas que persigue la dictadura es acabar con la educación en todos sus niveles, especialmente a nivel universitario. Pero debemos levantar nuestra voz a todas las instancias, incluso llevando ante la Corte Penal Internacional esta tragedia de aniquilamiento por parte del régimen contra el sector universitario. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para recuperar un nivel de vida digno para nuestros profesores, empleados, obreros, en fin, para todas aquellas personas que ponen cada día y a cada hora su granito de arena para el crecimiento nacional. Es hora de velar por el patrimonio más importante que tiene un país, por los profesores universitarios, empleados, obreros. Para nadie es un secreto la triste realidad, la situación que vive el sector universitario, que ha sido obligado a abandonar sus servicios para migrar hacia destinos inciertos, en países que nos ven como parias y como estorbos. Mientras tanto, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, exigió a Nicolás Maduro que respete de alguna manera la autonomía de la máxima casa de estudio y rechazó el uso de los espacios académicos como escenario para la propaganda política. García Arocha respondió de esta manera a las declaraciones de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, sobre la recuperación de 24 edificios de la UCB.
lo cual representa una capacidad de 480 aulas y 180 salas de baño. La rectora destacó que estas obras son una deuda que el Estado venezolano tenía con su principal casa de estudio del país, a la que su juicio sometió por más de 13 años a presupuestos miserables, que fueron disminuyendo hasta el punto de confiscarlos y no ser entregados como determina la ley. Por su parte, el consejero universitario de la UCB, Jesús Mendoza, exigió al Estado venezolano que cumpla con los trabajos de rehabilitación de la Facultad de Odontología de esta casa de estudio y desmintió los anuncios realizados por Delcy Rodríguez sobre los arreglos a la máxima casa de estudios. El día de hoy la comunidad de la Facultad de Odontología, autoridades, consejeros de facultad, representación estudiantil, personal administrativo, hace un pronunciamiento claro por los anuncios de Delcy Rodríguez el día domingo, el cual anunciaba la rehabilitación total de la Facultad de Odontología. Decían que están rehabilitadas 205 unidades, lo cual es totalmente falso. Se han rehabilitado 2 salas de posgrado y 2 salas de pregrado. Actualmente se abordan 2 salas más de pregrado, pero no se han abordado 3 salas de posgrado del piso 2, las 2 salas del piso 2 y la sala de planta baja. La sala de máquinas todavía no se ha culminado al 100%, no se ha abordado las salas de esterilización ni las salas de rayos X. La Facultad de Odontología hoy pasa por una crisis gravísima y la exigencia del Estado venezolano que cumpla su deber y rehabilite cuanto antes a la facultad. También el llamado a la comunidad universitaria. Es necesario tomar los espacios cuanto antes ante la intervención silenciosa que está realizando el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Delcy Rodríguez. Es necesario defender la universidad, es necesario defender la autonomía, la no politización de los trabajos que se están realizando, porque es un deber, porque esto se ha dado por la crisis presupuestaria que nos han tenido durante más de 20 años. En otras noticias, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz del régimen, Remigio Ceballos, informó que el amanesamiento de combustible sin las debidas medidas de seguridad fue la causa del incendio registrado este lunes en el local comercial Cinecita, ubicado en Colinas de Bellomonte, estado Miranda. La acción efectiva del Cuerpo de Bomberos permitió sofocar el incendio iniciado en el comercio Cinecita, en Caracas, por la acumulación de material derivado de hidrocarburos y la inoperancia de los sistemas antiincendios. Se investiga para restablecer las responsabilidades, escribió por Twitter. Por su parte, el representante del local Cinecita, Ramón Parra, manifestó que la empresa se encuentra en conversaciones con los afectados para solventar algunos de los daños registrados tras el incendio que incineró varias viviendas. Entre tanto, una de las afectadas, Doris Figuera, lamentó que su residencia haya quedado destruida y advirtió que tendrá que abandonar su vivienda producto del incendio de este lunes. Este edificio, no es posible que su propiedad, lo que le ha costado a uno toda una vida de trabajo, quede así por negligencia de gente. ¿Cuántos años tenía usted con su apartamento aquí? Tenemos como 20 años. ¿Cómo queda? Le dice, me voy a ir con mi hijo a vivir porque no hay de otro. ¿Qué puedo rescatar? ¿Qué lleva ahí? Lo que llevo ahí son documentos, los documentos del apartamento y documentos míos personales. Porque tendré que después venir a ver qué es lo que sirve para podérmelo llevar y hacer una mudanza antes que vengan a llevarse. ¿Usted estaba aquí al momento del incendio? Pues gracias a Dios no. ¿Le avisaron? Me avisaron, sí. Yo estaba en el entierro de mi padre. En materia internacional, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió este martes que el ingreso de Ucrania en la OTAN puede llevar a una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. Imaginemos que Ucrania, como país de la OTAN, inicia esa operación militar por el control de Crimea. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos con la OTAN? ¿Acaso alguien ha pensado en eso? Parece que no, dijo Putin durante la rueda de prensa conjunta en el Kremlin del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Por su parte, el premier húngaro, el ultradireccionista Viktor Orbán, aseguró que su viaje era una apuesta por la paz. Mi visita de hoy también es parte de una misión de paz, dice. Me gustaría asegurarles que ningún líder de los Estados miembros de la Unión Europea desea la guerra. Estamos a favor de una solución política. Antes de salir hacia Moscú, Orbán consultó con sus socios europeos y de la OTAN. El objetivo oficial de esta visita es reforzar la cooperación económica con Rusia antes de las cruciales elecciones de abril en Hungría, en las que la oposición tiene opciones de desbancarle del poder.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, urgió este martes a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, a iniciar la desescalada inmediata de las tensiones en la frontera con Ucrania, a la vez que reiteró su disposición a continuar en el diálogo sustantivo con Moscú por la vía diplomática. Así lo indicó en un comunicado enviado al Departamento de Estado, tras la conversación telefónica sostenida entre ambos diplomáticos. En otras noticias, Italia impuso desde este martes nuevas medidas restrictivas decididas por el gobierno para contener la pandemia de COVID-19, entre las que figuran multas a los mayores de 50 años no vacunados y la obligación de mostrar el certificado sanitario, el que se obtiene tras pasar la enfermedad, haberse vacunado o por una prueba negativa PCR, para entrar en la mayoría de comercios, oficinas públicas y bancos. También desde hoy la vigencia del llamado certificado reforzado que se obtiene tras completar el ciclo de vacunación o tras curarse del COVID-19 pasará de 9 a 6 meses y es necesario para entrar en restaurantes, cines, teatros, aviones y en otros transportes públicos. En otras noticias, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizó este martes el paso de fase 3, la definitiva de la vacuna de fabricación española IPRA, en la que participarán 3.000 voluntarios en una veintena de hospitales de dentro y fuera de España. Así lo han informado a la agencia de noticias EFE, fuentes de la agencia reguladora, después de que la ministra de Ciencia, Diana Morán, avanzara el lunes que era cuestión de horas que la agencia diera su aval a la última fase de ensayo. Por su parte, la directora del I+D y registros de la empresa catalana IPRA, Elia Torrella, destacó que la vacuna que está desarrollando la compañía tiene una respuesta más potente frente a la variante Omicron del COVID-19. En el ensayo clínico que estamos realizando, la fase 2B, lo que hemos hecho ha sido comparar cómo funciona el booster, la dosis de recuerdo de IPRA, frente a una dosis de recuerdo de una vacuna ya autorizada. En este caso es Pfizer, que es la vacuna que a nivel europeo se considera la vacuna de referencia. Y se nos está pidiendo pues, que frente a las variantes demostremos que somos superiores. Con Omicron ya puedo avanzaros que tenemos datos suficientes que están indicando pues que la capacidad de generar anticuerpos cuando se vacuna con IPRA es superior a cuando se vacuna con Pfizer. Por lo tanto, vamos por buen camino porque las autoridades europeas ya lo han informado, que las vacunas de nueva generación van a tener que demostrar que funcionan algo mejor, digámoslo así, que las vacunas que están actualmente en el mercado. En otras noticias, una aluvión provocada por un torrencial lluvia dejó al menos 11 muertos este lunes en Quito, informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Asciende la cifra de personas fallecidas a 11, señaló el organismo a través de su cuenta en Twitter, sin precisar el número de heridos. Previamente, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 había dado un saldo de 15 heridos y 6 fallecidos, de acuerdo al puesto de comando activado ante la emergencia. Gestión de Riesgo añadió que el Ministerio de Salud atiende y trasladaba a los heridos de 25 ambulancias diferentes de casas de salud, mientras que el municipio quiteño moviliza maquinaria para limpieza de vías. El aluvión que se originó en las faldas del volcán Pichincha afectó al sector de la Gasca, en el costado noroccidental de la capital de Ecuador, que viene soportando fuertes aguaceros. En materia económica, el Fondo Monetario Internacional volvió a elevar de manera significativa a 4.5% su proyección de crecimiento del PIB de Colombia en 2022 en comparación con el 3.8% pronosticado en octubre del año pasado. Con esta revisión, el país suramericano sigue teniendo la mejor perspectiva de cada año próximo a los cálculos que han hecho el FMI para las principales economías de América Latina. Además, el organismo multilateral ahora proyecta que el año pasado la economía colombiana tuvo un crecimiento de doble dígito y se ubicó en 10.2% frente al 7.6% que había estimado anteriormente. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque celebró la corrección al alza del crecimiento de su país realizada por el Fondo Monetario para 2022. Hoy vemos esa muy buena noticia, que no solamente es que el Fondo Monetario corrija al alza la proyección de crecimiento para el año 2022, sino que, como lo ha dicho, pone a Colombia como la economía de mayor crecimiento en sus proyecciones para este año en América Latina y el Caribe. Entonces digo, humildad, porque hay que trabajar todos los días con mucho esfuerzo y tenemos que ir por esa meta y por mejores metas todavía. De manera que yo me siento contento que se haga ese reconocimiento. Vemos que las cifras de la reactivación marchan bien, vemos que la confianza del consumidor, la confianza industrial también avanza bien.
Y en materia deportiva, la estrella de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este martes su retirada después de 22 temporadas a través de una carta que publicó en su cuenta en Instagram. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.